Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, son las 20:01, arrancamos ahora, amigos, en una semana dedicada a Roberto de las Carreras. Lo titulamos un poco provocativamente, Roberto de las Carreras, anarcosexual. Y después vamos a ver por qué estos dos calificativos en torno a este escritor, que en general es tomado como el ejemplo del dandy uruguayo a principios del siglo XX. Bueno, alguien, una figura un poco sofisticada, un poco, digamos, un poco impostada también, si se quiere, o importada. Arrancamos con Nano en controles de emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto. ¿Por qué planteamos volver a Roberto de las Carreras? Yo creo que Roberto de las Carreras se necesita una nueva mirada, necesita una cuestión de actualización, como está ocurriendo con otros escritores. Por ejemplo, quizás a la que le falta más es a María Eugenia Ferreira, estoy pensando ahora. Pero bueno, ¿por qué? Porque es la Biblioteca Nacional y Ediciones de Banda Oriental editaron un libro de Marcos Bassen, y de alguna forma se llama El amor libre en Montevideo, lo comenté ayer, Roberto de las Carreras y la irrupción del anarquismo erótico en el 900. Y bueno, Marcos es un docente de literatura latinoamericana en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. Ahora estás estás en Nueva York, ¿no? No, yo me mudé hace un par de años. Porque vos vivías en Nueva York. Sí, viví 8 años en Nueva York. Bueno, ¿cómo le va a Marcos Bassen? Bien, bárbaro. Gracias por la invitación. Un placer estar de nuevo acá. Yo había venido hace unos años para hablar de otro libro, un estudio que publiqué en Buenos Aires sobre la poesía de Perlonguer. Y bueno, les voy a pedir conmiseración a los radioescuchas porque ando con una fonía bárbara, así que trataré de hacer lo mejor para soportar el crudo invierno y la humedad montevideana y hacer que todo... Y allá en Indiana que hace un frío de morirse cuando corresponde frío. Pero frío seco. Es más sequito, pero mucho más intenso. Me acuerdo el primer invierno que pasé hubo 28 grados Celsius bajo cero. Sí, y montañas fresco de nieve. Otra que fresco. Pero nada, ahora está haciendo calor, entonces ahora vengo del calor y cuando hace calor, hace mucho calor. Hace bastante calor. Mirá. Marcos Bassen, Buenos Aires, docente de literatura latinoamericana allá en Purdue, ¿cómo se dice? Purdue, sí, es un poco difícil. ¿Es medio francés o no? El apellido aparentemente es francés. La zona esa fue colonia francesa antes de que lo tomaran los ingleses. Y bueno, y esto es de cuando pasaste, me acuerdo que conversamos, eso fue hace muchos años, me decías en el 2009, estamos en el 2015, ya estabas investigando Roberto de las Carreras, o ya querías, te interesaba más el tema me acuerdo que me lo comentaste, por el lado del amor libre, del lado del anarquismo, que no se habían planteado en el caso de Roberto de las Carreras. Hasta ahora se había planteado que, bueno, Roberto de las Carreras básicamente era un dandy, esos estereotipos que le quedan a los escritores, ¿no? Claro. Digamos, cada uno a veces queda en el Parnaso y la gente lo ve, pero no lo lee, ¿no? O se habla de él en base... Y en el caso de Roberto de las Carreras, bueno, había quedado ese exotismo, esa sofisticación, ¿no? Esa provocación. Yo leí, por ejemplo, preparando esta semana, la famosa entrevista que uno la ha leído una y otra vez, ¿no? De Roberto de las Carreras a sí mismo, que habría que ponerla después en paralelo con la entrevista de Mario Lebrero a sí mismo también, ese autorreportaje. Pero es muy graciosa y me hizo acordar, ¿sabes a quién? Mirá, me vas a decir, no tiene absolutamente nada que ver, pero tiene un humor absurdo, irreverente, falseando todo, diciendo verdades a medias, diciendo grandes verdades en el medio, ¿no? Me hizo acordar a Salvador Dalí. Sí, estoy de acuerdo, sí. Además, Salvador Dalí, no sé si has visto entrevistas a Salvador Dalí. Sí, en YouTube hay. Claro, hay algunas en internet. Exactamente, diciendo que era monárquico y todas esas cosas. O que era un cerdo, por ejemplo, porque los cerdos van siempre hacia adelante y nunca hacia atrás, por ejemplo. Hay una muy divertida en la revista Playboy, donde cuenta, bueno, su vida sexual y o te dice, por ejemplo, que la monarquía ahora, por suerte, fue justificada por la genética, el ADN, ¿entendés? O sea, todas esas cosas que te sorprenden, y digo, dichos, tanto en el caso de Roberto de las Carreras, se nota que es desde una gran inteligencia.
se nota la inteligencia, más allá de que se está haciendo el payaso, parece, pero se nota la inteligencia, no es cualquier cosa. Bueno, es que es digamos, un humor, un sarcasmo, un juego con el personaje que es lúcido, ¿no? Y con ellos mismos. Claro, porque es uno de los grandes... Uno se va a reír de sí mismo. Sí, por supuesto, pero él lo hacía todo el tiempo, y el humorismo es una de las grandes características de toda su obra. Sobre todo, bueno, yo diría hasta alrededor de 1906, 7 por ahí, él ahí empieza a cambiar un poco el tono. Pero sí, el humorismo es una constante. Yo creo que el libro más gracioso tal vez sea Al lector, su segundo libro de poesía, y ahí de hecho establece una estética donde el humorismo la cuestión es reírse de sí mismo, reírse también del público. Claro. Y lo que ocurre es que en la valoración de Roberto de las Carreras siempre pesó más su figura pública, ¿no? Y todo el problema de que muchas de sus expresiones han sido interpretadas como una pose, ¿no? Como algo que no resulta auténtico. Y yo digo, esto no lo invento yo, viene de una tradición crítica, y de hecho él lo trabaja, el concepto de la pose, en sus manuscritos. Él hace un juego deliberado del posar para justamente lograr este efecto, ¿no? Que forma parte de su performatividad, de su interés por lograr un impacto público. No, y aparte, supongo yo, te pregunto, el papel de la ironía. Exactamente, sí. Es decir, porque si se piensa que él era irónico, se hace más complicado ver qué quería decirnos, por ejemplo. Digo, para claro, los críticos, recordemos, ¿no? Se que convierte en un campo minado, ¿no? Sí, O sea, es que es un campo minado. Lo que dice en serio, en realidad lo está diciendo en broma. Y lo que dice en broma, en realidad lo está diciendo en serio. Es que es un campo minado porque, sí, exactamente, todo el tiempo está ese problema de la evaluación, ¿no? Del discurso. Y bueno, hay que dejar, como diría Derrida, la bobería de lo serio y no serio de lado para empezar a hacer una interpretación que vaya por otro lado. No preguntarse, no estar con esa mirada inquisidora, ¿no? Esto es serio, esto no es serio, esto ¿Lo dice en serio o no lo dice en serio? Claro. ¿Y qué pasa en un país, por ejemplo, como Uruguay, que se precia de ser serio, y digamos que tenemos la generación de 45 y antes de la muestra la generación del 900, ¿no? Y otras generaciones, también la del 30, digamos que hacían de la seriedad también, ¿no? O sea, en el sentido de la palabra serio, en sentido de sólido, ¿no? De una cosa realmente pensada, no improvisada, ¿no? Frente a alguien que parece que está aleteando ahí, ¿no? Aleteando. Bueno, mirá, es que justamente yo creo que esa exigencia de la crítica por la seriedad, vos te referías al 45, yo creo que las actitudes sociales han variado, pero han ido cambiando con el tiempo, pero justamente yo creo que lo que pasa con el 45 es que esa exigencia les impide interpretar, valorar, no solo a Roberto de las Carreras, ¿no? O sea, en el 900 la generación 45 establece un corte, ¿no? De donde heredamos ciertas estructuras del lenguaje de la crítica canónica uruguaya, aquello de los modernistas mayores y los modernistas menores. Sí, poetas menores, digo, claro. Roberto de las Carreras sería uno de los poetas menores. Bueno, está, de hecho, es uno de los que aparece en la antología de poetas modernistas menores de Sergio Vizca. Entonces, si vas a leer toda esa antología, ahí hay mucha gente con, bueno, diversos lenguajes, pero vos tenés la vertiente más decadentista de un escritor como Roberto de las Carreras, y después tenés vertientes más sociales como las de Ángel Falco, no sé, hay una serie de discursos ahí. También hay otro pero por ejemplo, sí, en la seriedad, por ejemplo, Florencio Sánchez es un dramaturgo que estuvo vinculado a los anarquistas y se lo considera porque, bueno, que tiene ese vínculo. En cambio, Roberto de las Carreras, y este es tu encare un poco, es la irrupción del anarquismo erótico en el 900. Hay un vínculo muy grande con el anarquismo, que en tanto general como no Florencio Sánchez. No se veía eso, porque se consideraba que este hombre, Roberto de las Carreras, es más bien frívolo. Claro, está bien. Sí, bueno, pero ese es el problema de la pose que hablábamos antes, la frivolidad, que es, bueno, no tomarse las cosas en serio.
En cambio, bueno, dentro de este esquema, Sánchez sería serio, claro. Claro, pero cuando vos miras la época, vos ves que las cosas en la época no estaban tan claramente distinguidas. De hecho, Florencio Sánchez y Roberto de las Carreras eran cercanos. Florencio Sánchez era uno de los fundadores del periódico El Trabajo, que nunca llegó a dirigir porque se fue a Buenos Aires. Lo habían echado. Entonces, de acá, ¿no? De Uruguay, estamos hablando del año 1902. Y entonces, Roberto de las Carreras va a publicar su carta de Rey Racing exactamente en ese mismo periódico. Y y Florencio Sánchez también va a ser uno de los padrinos cuando él rete a duelo a Armando Basser. Y entonces, uno tiene esos esquemas, esas categorías sobre las divisiones, los digamos grupos estéticos, pero cuando te acercas a la época y ves las relaciones que se establecían entre los escritores, ves que las cosas no son tan, de acuerdo, tan claras. O hay, en tu libro hay una carta, digamos, que aparentemente no se mandó, pero a Domingo Arena, y entonces uno se sorprende ver el tono donde se maneja esa carta, porque entonces uno tenía por un lado a Roberto de las Carreras, que parecía frívolo, aristócrata, en fin, que andaba persiguiendo damas acá en Montevideo, y tenemos a Domingo Arena, que era como el ala radical y de izquierda, digamos, de Valle de Ordóñez. Vallismo, sí. ¿No? O sea, bueno, pero ellos eran muy amigos. Y eran muy amigos. La gran relación, o sea, Roberto de las Carreras también era muy amigo del propio Valle de Ordóñez. Él dice en algún momento, yo soy la risa de ese hombre. Sí, en el autorreportaje. Claro, el interview político. Sí. De hecho, Roberto de las Carreras, y esto es una cuestión que yo trabajo en el libro, era una figura que estaba muy metida en el ambiente del diario El Día en esa época, como accionista y como alguien que estaba publicando permanentemente. Y estamos hablando del diario El Día como una herramienta política importantísima para Valle de Ordóñez, para todo lo que estaba haciendo y iba a hacer, digamos, obviamente, ¿no? Sí. Entonces no era cualquier diario y no era, digamos, tenía que haber un cierto vínculo. Lo que está claro en el libro tuyo, digamos, con la recepción crítica, es que, bueno, hay dos cosas. Una, esa cuestión media frívola, que se lo tomó como poco serio. Sí. Después la de Zunfelde, el gran crítico uruguayo, que dice que, bueno, que era más interesante su vida que su obra. Y cuando dice su vida no habla solo de lo sofisticado, sino, o de lo frívolo, del dandismo, sino que el patricio que era Roberto de las Carreras, su madre, su padre, en fin, todo eso que se genera, ahí su vida era novelesca, dice, una crónica novelesca. Después Ángel Rama también dice que hay una gran novela detrás de Roberto de las Carreras, y vos también planteás que Arturo Sergio Vizca también dice que era una gran novela, no solo por las actitudes, sino por toda la genética que había. Y por otro lado, el tema de que pasó mal 50 años con problemas mentales, en fin, toda esa historia. Entonces, esa es toda una novela en la cual la vida parece ser más, en el tonto video en Montevideo tan tranquilo, parece ser muy, muy tormentosa. Bueno, fue novelada, ¿no? Está la novela El Bastardo de Carlos María Domínguez, que de algún modo recoge el guante de lo que habían planteado ya Rama, sobre todo, pero también Zunfelde y Sergio Vizca. Lo que pasa es que yo ahí creo que tanto Rama como Ángel Rama como Arturo Sergio Vizca están reproduciendo el juicio de Zunfelde, que viene del proceso intelectual, pero ya viene de antes, creo. De hecho, también él lo dice en algunas entrevistas que salieron posteriormente. Y lo que ocurre es que, claro, ese foco en el personaje y su vida opacó un poco el estudio de lo que escribió. Y después, y Rodríguez Monegal, que sería el otro gran crítico, lo que plantea es que su vida, todos los problemas estaban no por la cuestión del contexto socioeconómico, sino por problemas de traumas sexuales. Está bien, de que él hablaba del amor libre para poder, digamos, corromper a mujeres, señoras casadas. Sí, eso a mí me parece muy gracioso, porque en realidad si uno escarba va a ver que la edición, ese texto de Miguel Rodríguez Monegal, que salió primero en Marcha y después lo incluyó en un estudio que se llama Sexo y Poesía en el 900, que es sobre Rey Reisi, Roberto de las Carreras y Delmira Agustini,
en realidad es una respuesta a Ángel Rama. Ángel Rama venía con toda la línea sociológica del análisis literario, entonces cambia, y mientras que Mir Rodríguez Monegal trata de llevarle la contra de una interpretación más psicologista. Sí, sí. Y ahí ves que las rivalidades que ellos tuvieron a lo largo de su vida ya estaban ahí latentes, porque él dice... Hoy en día algunos sociólogos de periódico intentan... de revista, sí. Entonces, claro, yo qué sé, se le podría achacar a Mir Rodríguez Monegal que era un psicólogo de periódico, claro, también, claro, si uno se pone estricto. Yo en lo que me es personal, yo soy profesor de literatura. No me dedico ni siquiera a los estudios culturales. Yo me formé en el IPA y creo que el concepto de literatura es un concepto defendible. Y la literatura se puede entender más allá de los problemas sociológicos o psicológicos. Por supuesto, como ecléctico que soy, siguiendo a Ferreira, creo que hay que tener en cuenta todos esos factores y conocerlos en la medida en que se pueda. Pero el problema con Roberto de las Carreras es que la separación entre vida y obra, decir que la vida es notable y por lo tanto es olvidarse de la obra, pierde de vista cómo la obra se inserta en la performatividad que él pone en escena en el 900. Vos lo que planteás es que esa confusión de vida y obra y vida, donde los críticos dicen, mejor la vida que la obra, pierden de vista algo que él buscó exactamente, que era confundir o, digamos, de alguna forma enriquecer su obra con la vida. Claro, es que esto era uno de los... Exactamente, ahí va. La referencia a Oscar Wilde ahí es clave, ¿no? Esa idea de que la vida imita al arte, y no el arte la vida, como decía Aristóteles. Porque ahí se trata de crear, yo diría más que de crear, poner en escena en el ámbito social un sujeto estético. Un personaje. Un personaje, pero un personaje que interviene social y políticamente. Y interviene desde una, digamos, una performance donde lo estético es un componente fundamental, y lo estético pasa no solo por la escritura, el ir a leer un poema en un velorio reivindicando la libertad sexual de la muerta, como pasa en el caso de Celia Rodríguez Larreta, sino también en la vestimenta, la estética de la vestimenta. Vos decís que, por ejemplo, de la misma forma que no se puede confundir en un poema la voz lírica con el poeta, no deberíamos confundir el personaje creado estético de Roberto de las Carreras con su autor, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que él se encargaba de promover la confusión, claro. Bueno, Marcos Bassen, te voy a pedir que esperes un poco, vamos a hacer una pausa, ¿no? Y después a la vuelta, ya hablamos, digamos, de los críticos uruguayos que obviamente han tenido el tiro errado en torno a Roberto de las Carreras, o por lo menos nos han dado una cosa muy recortada. Ahora hay que mirarlos desde otro punto de vista, y si te parece, hablamos de la obra realmente, aunque es imposible hablar de la obra sin hablar del personaje y también del anarquismo erótico en el 900. Dale. ¿No? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Marcos Bassen. Él es autor de El amor libre en Montevideo, Roberto de las Carreras y la irrupción del anarquismo erótico en el 900. Quedamos antes de la pausa, de eso, tratar de ver ese concepto de que la obra de Roberto de las Carreras, que hasta ahora o bien ha sido opacada por la vida o bien es considerada menor dentro de esa generación extraordinaria que fue la generación del 900, ¿no? Estamos hablando de pesos pesados. Yo había puesto en la Gacetilla, también eso es otro atributo que se le hace a Roberto de las Carreras, es que tuvo la relación fructífera, literaria más importante de Uruguay, prácticamente, con Julio Herrera, ¿no? El tema de él fue a París, Julio Herrera jamás fue a París, y entonces... Ojo que ese es un dato que está en discusión. ¿Ah, sí? Sí, no se sabe si fue a París. Roberto de las Carreras, mira, ¿se sabe? No, porque no hay ningún documento que lo avale. Hay gente que después dijo que fue a París. Él mismo no dijo nunca nada de eso, y en sus crónicas de viaje por Europa, París nunca aparece. De todos modos, hay un año en que no aparece nada de nada.
Si él se escapó a París ese año, yo no lo sé. Pero digamos, en este estereotipo que íbamos a tratar de destruirlo rápidamente, aparecía como que Roberto Las Carreras era el que introducía todo el simbolismo, toda la novedad. Que vino con el baúl. Exacto, que trajo todo, y Julio Herrera era el que lo asimiló poéticamente desde el punto de vista uruguayo, desde el punto de vista del Río de la Plata, y generó esa poesía tan potente que, bueno, que ha iluminado al siglo XX. Por lo menos los grandes poetas han hablado muy bien de Julio Herrera, sí, y no de Roberto de Las Carreras, digamos. Y bueno, porque ahí está el problema de cómo se genera la canonización del modernismo latinoamericano. Mi teoría personal es que el factor de canonización del modernismo latinoamericano es Rubén Darío. ¿Por qué circula fuera de Uruguay Julio Rey Reis? Bueno, básicamente porque Rubén Darío decide incorporar Los Peregrinos de Piedra a la colección Garnier de Francia, y esa fue la edición que después circuló por otras partes. O fíjate, yo estudié en algún momento la relación de Vallejo en el año 2006 en Uruguay hubo un encuentro sobre poesía peruana que había organizado Luis Bravo con otra gente, y en aquel momento presenté un trabajo sobre la relación de Rey Reisi con César Vallejo. Y lo que habían recibido en Perú de Rey Reisi era la edición francesa, la edición Garnier. Entonces, ahí hay un factor que es que cuando uno estudia el modernismo latinoamericano en conjunto y ve los autores que entran dentro de la nómina, ¿por qué entra Rey Reisi y no entra Roberto de Las Carreras? Mi teoría es que el modernismo latinoamericano se canoniza a través de la gestión de Rubén Darío, en Francia. Y Rubén Darío no lo incluye a Roberto de Las Carreras. No, creo que nunca lo conoció, de hecho. Que nunca tuvo acceso a cosas de él. Bueno, entonces, para centrarnos en la obra de Roberto de Las Carreras, vos decís que es performativizante, o no sé cómo se diga, hay una cuestión de que hay una cuestión no solamente del personaje, no solamente estéticamente de él que escribía ante el público, como decís vos, no estaba en bares. Sí, es cierto. El acto de escritura en sí era una performance. Los testimonios dicen que él se sentaba en uno de estos bares, el Polo Bamba, por ejemplo, y entonces ahí tenía secretarios a los que les dictaba sus poemas, ¿no? Lo que iba a decir. O sea, en la propia creación, que normalmente es un acto íntimo, privado, él lo hacía público, lo estaba de alguna forma generando una performance. También en los libros que están acá, en Amor Libre Montevideo, al final hay una parte fotográfica, y bueno, se sacan fotos de, por ejemplo, el Salmo de la Venus Cavalieri, ¿no? Salmo de Venus Cavalieri, y ahí también surge, bueno, estamos hablando de libros que están casi como libros objetos. También hay una performance o algo así, digamos, en cuanto a, ¿no? No sé si performance sería el término, pero digamos, a tratar de estetizar todo el soporte, ¿no? Claro, o sea, el autor no lo lleva a la imprenta y lo hace el imprentero, sino que el autor ejerce también es el artífice de todo el proceso de creación del libro. Y de hecho hay sobre este libro en particular, Salmo a Venus Cavalieri, hay cartas de Roberto de Las Carreras a Edmundo Montaña, donde él le cuenta todo el proceso, ¿no? Las dificultades que tuvo para hacer este libro en Uruguay, etcétera, etcétera, para que la audiencia se haga una idea de qué es este libro. El libro Salmo Venus Cavalieri, en su momento, creo que todavía hoy, eso era un libro extremadamente costoso de producir. Y Roberto de Las Carreras no tenía la seguridad de que lo pudiera producir en Uruguay. Pero él se financiaba las publicaciones, él tenía muchísimo dinero, entonces él invertía en la estética de sus propios libros. Salmo Venus Cavalieri tiene las tapas de cuero, las tapas forradas en cuero, está hecha con una cartulina roja que él se hizo traer especialmente de Europa, se hizo también traer tipografías específicas desde Europa, una serie de fotografías de la cantante Lina Cavalieri, a quien está dedicada el libro, y las letras capitulares están impresas con polvo de oro o son láminas de oro repujado. La cantante, esta cantante de ópera, ¿no? Cavalieri, sí. ¿Quién era? ¿Era famosa? Bueno, no sé, en su momento era muy famosa, y ella había... ¿No?
el equivalente de Madonna. No, porque voy al tema también de que ahí no sé si no hay un acto de performance o de provocación, el tema de dedicarle toda una obra no a su amada, sino a una ídola de multitudes. Bueno, era una ídola de multitudes. No quiere decir que no fuera su amada, no sé. De todos modos, sí, en aquella época era muy, muy popular y decían que era la mujer más bella del mundo. En fin, en esa época sí. Y ella venía a actuar aquí a Montevideo, al Teatro Solís, las giras de ópera de las compañías de ópera europeas pasaban por acá. Y ella era una cantante que venía habitualmente. De hecho, cuando yo empecé, le voy a contar un secreto a toda la audiencia. A ver. Cuando yo empecé esta investigación estaba en la Biblioteca Nacional y tuve que entrevistarme con el entonces director Tomás de Mato. Y entonces cuando me ve venir me dice, sí, Roberto de las Carreras, Lina Cavalieri. ¿Sabés vos quién se cogía a Lina Cavalieri? Julio Herrera y obvio. Sí, eso fue a finales de cuando él era presidente. Sí, claro, un prócer, ¿no? Decíamos. Bueno, entonces, yo ese dato no lo tenía, tampoco sé si es cierto o si se lo inventó, pero es cierto que era el tío de Julio Herrera y Rexil, exactamente, ¿no? Julio Herrera y yo, que había sido presidente. Claro. Entonces, la cuestión es que sí, parece que ella en sus pasajes por Uruguay hizo suspirar muchos corazones de sí, pero puede ser una ídola de multitud, claro. de un artista, digamos, ¿no? O sea, más allá. Bueno, pero claro, pero lo gracioso es que, claro, él produce todo este libro y la intención es enviárselo de regalo. De hecho, él dice, bueno, a mí no me interesa hacer una edición. De hecho, si yo logro hacer uno y enviárselo, eso es suficiente. Es esa idea del libro gesto. Objeto único. Después sí, hubo copias, hay copias. De hecho, creo que incluso hay algún librero que debe tener alguna en venta. Pero nada barata. Y debe costar muchísimo. Sí, pero en principio es esta intención, y esto a mí me parece muy interesante desde el punto de vista de la economía del lenguaje poético, y es que la poesía tiene esta característica de ser de integrarse a lo que Bataille llamaba la economía del don, la economía del regalo, ¿no? Se publica no para vender, sino para regalar. Sí. Y por eso yo hablo de este salirse del mercado literario. Vos decís una y otra vez que también no fue tenido en cuenta, digamos, quizás por la crítica, entre otras cosas, porque él se sale del mercado, claro, y no aspiraba a triunfar en el mercado. No, para nada, al contrario. También hay una poética de gesto también, ¿no? Es una cuestión del gesto, digamos. Que a veces uno se pregunta, ¿qué utilidad tiene ese gesto? Y no, es un gesto precisamente, que es un gesto estético. Bueno, él lo dice, ¿no? Los poetas no combatimos, solo tenemos sonrisas, gestos. Lo dice en el interview político. Y sí, son gestos. Mira, en el libro Decadencia de Max Norto, donde se cuentan las enfermedades del fin de siglo europeo, y bueno, ahí tenemos el simbolismo, el decadentismo considerado desde el punto de vista de la psiquiatría de la época. Cuando él describe a los decadentistas, él dice que se complacen en ir contra la corriente. Si ellos ven que en un museo, por ejemplo, todos están mirando un cuadro, inmediatamente se da vuelta y mira en la dirección opuesta para fijar su mirada en aquel cuadro que nadie está mirando. Entonces, en Roberto de las Carreras eso se aprecia. Eso es algo que él toma del decadentismo en buena medida. Y lo que ocurre es que yo interpreto la movida de Roberto de las Carreras de acercarse al anarquismo también como una conjunción de intereses en buscar formas de circulación alternativas al discurso literario. Porque los anarquistas tenían y tienen, esta es una tradición que el anarquismo siempre le fue propia, y es el tener imprentas propias, ¿no? Sí, ayer estuvimos hablando con Leandro Delgado, ¿no? Sí. Y una de las cosas es no solamente imprentas propias, sino que digamos a nivel sindical los gráficos fueron anarquistas, sí. Y esa idea de generar una cultura los primeros alternativa, ¿no? Los primeros sindicatos son los de artes gráficas. Y no solamente los clásicos de Bakunin o anarquistas, sino toda aquella literatura que sirva, digamos, para abrir conciencia. Claro, pero después uno revisa lo que publicaron y ahí de nuevo se entran a desarmar ciertos esquemas que uno tiene sobre
las alineaciones políticas de la literatura. Yo hace un rato decía que para mí una forma de entender la canonización del modernismo latinoamericano es ver qué es lo que Rubén Darío publicó. Ahora, cuando Rubén Darío muere, ¿quién publica a Rubén Darío? ¿Quién publica sus obras completas? Las publica, las compila y las publica Alberto Giraldo en Argentina, un publicista anarquista que de hecho era el director del diario La Protesta, que es el periódico anarquista de más larga vida en la historia de la humanidad, creo que todavía sale. Entonces, ¿por qué un anarquista como Alberto Giraldo en Argentina publica a un escritor tan esteticista como Rubén Darío? ¿Cuál es el vínculo político que existe entre ambas cosas? Y existía un vínculo político, porque yo creo que en la estetización modernista también hay cierto componente utópico que a los anarquistas les atraía. Había cierta, digamos... El tema de vivir la vida comunal, vivir diferente, digamos, no aceptar la vida tal cual es, sino agregarle arte. Puede ser. Te dejo planteada una pregunta muy cruda, Vida. Te voy a repetir para el último bloque. Más allá de este contexto, más allá de las intenciones de Roberto Las Carreras, más allá de esa performatividad, digamos, que tiene toda la obra en sí, o sea, el texto, porque uno lee ahora el texto desnudo del autor, ¿vale la pena? Después de la pausa, amigos, continuamos aquí conversando con Marcos Bassen. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Marcos Bassen, autor de El amor libre en Montevideo, Roberto Las Carreras y la irrupción del anarquismo erótico en el 900. Está editado por Banda Oriental y la Biblioteca Nacional. Yo, Marcos, te decía esa pregunta así a quemarropa, más allá de esa gran ingeniería que tiene que ver con el fin de siglo del XIX, ¿no? Una gran estetización y una gran, o sea, buscar no solamente la poesía en el papel y el lápiz, cosa que ahora se busca, es increíble, ¿no? Sí, sino que ellos, claro, viromes y servilletas, sino que ellos tratar de buscar la poesía en cómo presento esto, cómo lo digo, en qué momento, cuándo lo escribo, cuándo me están viendo, o sea, estetizar todo lo que sea, el propio autor, el propio personaje. Entonces, una gran ingeniería. La pregunta es, si sacáramos toda esa ingeniería, porque en realidad se puede leer solo la obra en papel y en viromes y servilletas, ¿no? Porque es lo que queda, digamos, al final, o alguien que no conozca el texto exento, digamos, desnudo. Claro. Yo te decía, exagerando un poco, ¿vale la pena? ¿Te parece que es un poeta mayor? Es que a mí no me gusta esa clasificación de mayor y menor. Vamos a dejarla de lado y no pensemos en términos valorativos. O sea, claro, la pregunta que me haces es estrictamente valorativa. ¿Es bueno? ¿Vale la pena? Sí. ¿Compramos los libros de Roberto Las Carreras para divertirnos el fin de semana? Sí, es una gran lectura de playa, sobre todo. Pero claro, vos decís que una de las cosas que más te sorprende es el humor, ¿no? Que se mantiene desde el fin del siglo XIX a principios del siglo XXI, como estamos ahora, ¿no? Bueno, claro, pero sí, es cierto. Mira, eso es una de las cosas que más valoro, ¿no? Su humorismo. Después su erotismo, o sea, toda la etapa de sobre todo los dos primeros libros que publica después del 900, como es el amor libre, y como es Sueño de Oriente. Esos dos libros son de un erotismo que creo que tiene vigencia hasta el día de hoy. En Amor Libre, sobre todo si se lee el tercer interview, ahí vos decís los argumentos de él y los de no digo el erotismo en sentido de que encontramos un tipo de literatura erótica que puede estar al lado de, no sé, un autor contemporáneo como Ercole Lizardi perfectamente. Es una literatura erótica posta, o sea, y después yo qué sé, hay para todos los gustos. La última etapa ya tiene una cuestión un poco más mística, ¿no? Y bueno, al que le guste todo eso, me parece que también vale la pena conocer. Y en los textos inéditos también parece que hay, ¿no?, una cuestión más mística. Bueno, ¿no? Sí, porque es toda esa última etapa. Mirá, la mayor parte de los textos inéditos que yo encontré
tienen que ver con la escritura del último libro que publicó, que es La Venus Celeste, donde él plantea, o sea, La Venus Celeste, según yo lo leí, me parece que está muy basado en el libro Afrodita de Pierre Louis, donde se cuentan los rituales de las sacerdotisas de Venus en la isla de Citerea en la antigua Grecia. Entonces es un erotismo, pero es un erotismo de corte místico, donde se plantea aquella división platónica entre la Afrodita Urania y la Afrodita Pandemia, para inclinarse en una interpretación mística de la unión con Afrodita Urania, la Venus celeste, a través de un acto sexual, que es lo que muestra el último momento del poema. Ahora, lo interesante de este poema es que el yo lírico es femenino, mientras que Afrodita aparece como un hombre. Entonces hay un juego con el cambio de roles de género que también puede interesar mucho a todo aquel que explore la cuestión de lo queer en la literatura, y que ya se ve en Amor Libre. En el libro Amor Libre, si bien la relación es completamente heterosexual, es él con su esposa, es el gran acto sexual de despedida antes que ella se vaya del país, pero cuando ellos se encuentran también se da este intercambio, ¿no? Que eso digo, ya lo había visto Carla Yaudrón en el estudio del texto Amor Libre de Roberto de las Carreras. Él se describe a sí mismo con rasgos femeninos, mientras que Berta Bandinelli, su esposa, adquiere rasgos masculinos. Entonces hay todo un juego ahí con el género, con la ambigüedad del género, con lo andrógino, que también me parece bien interesante, ¿no? No sé, yo creo que todas estas cosas hacen que valga la pena leerlo. Su humorismo, su erotismo, su androginia, su exploración de, sexualidades disidentes. Nosotros lo titulamos Anarcosexual esta semana, y no hemos hablado mucho, digamos, de la parte sexual. Tenemos como 10 minutos, digamos, o menos, 9 minutos. Sí, hablemos de sexo. Hablemos de sexo, exactamente, hablemos de sexo. Porque en realidad, digamos, la idea de que no es solamente teórico, aparentemente, todo lo de Roberto de las Carreras, o no solo para Patelo, ¿no? El deporte de espantar a la burguesía, claro, como espantar, claro, que no solamente para escandalizar burgueses, sino porque lo creía, digamos. Bueno, sí, yo creo que en última instancia sí. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál ¿Qué sería es el amor libre? Para Esa él, es la pregunta. Sí, exacto. Es que el amor libre viene de una tradición utópica. Digo, el primer planteo, no hablaba en términos de amor libre, pero sí aparecía una idea de una comunidad afectiva, aparece ya en Fourier. Lo que pasa es que pasa al anarquismo, el socialista utópico. El socialismo utópico, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX en Europa, y pasa al anarquismo, también pasa al marxismo en menor medida, pero en el manifiesto comunista de Marx se hacen algunas apreciaciones sobre la futilidad de la vida familiar, y todo eso aparece allí. Hay desarrollos marxistas como Wilhelm Reich, ¿no? Bueno, claro, pero que todo eso viene de la tradición una tradición que viene de antes, que viene del socialismo utópico, y que las formas posteriores del socialismo retomaron. Lo que pasa es que en el anarquismo los planteos sobre la sexualidad tuvieron más, difusión, incluso se intentaron llevar a la práctica. El caso más conocido fue el de Émile Armand en Francia, pero uno de los antecedentes más tempranos de experiencia de amor libre se da aquí en América Latina, y es la colonia Cecilia en Brasil, que se establece en 1890 y que deja un documento, una experiencia de amor en la colonia Cecilia, que relata, cómo la estructura de pareja tratar de romper la monogamia, o tratar solamente la pareja. El hombre y la mujer se abren para incorporar otras afectividades. Y ahí se descubren también límites internos, ¿no? Digamos, y atávicos, y en fin, una serie de cosas que, digamos, no es solamente tan fácil, digamos, No, claro, pero era una exploración, y de hecho en el texto de Rossi, que está muy bueno, se puede encontrar en el libro Utopismo Socialista de Carlos Rama, el hermano de Ángel Rama, que está íntegro digitalizado en la biblioteca Ayacucho. Es una de las cosas que hay que agradecerle a Hugo Chávez. pero está todo ahí. Y ese texto fue publicado, de hecho, en Buenos Aires, ¿no?
Y otro antecedente importante es el periódico anarcofeminista La Voz de la Mujer, que también se publicaba en Buenos Aires. Bueno, alguna de la gente que estaba publicando La Voz de la Mujer en Buenos Aires viene a Montevideo en 1902. Concretamente, Virginia Volten va a estar haciendo ruido en esa época en Montevideo. O sea que estas cosas circulaban, se conocían. De hecho, hay en el mismo periódico La Rebelión, donde Roberto de las Carreras publica Amor Libre, hay una referencia a Émile Armand, que quiere construir una utopía socialista en Europa basado en la experiencia de la colonia Sicilia, en Brasil. Sí, entonces, lo que a mí me resulta muy interesante es cómo los anarquistas hacían circular todos estos discursos, cómo intercambiaban la información, las experiencias, las opiniones, y el amor libre era uno de los componentes de su utopismo. Pensaban que la sociedad futura, como se llamaba el libro de Jean Greve, iba a abolir no solo las relaciones de capital, y también le servía para ir contra, digamos, para resistir o ir en contra o combatir o criticar el orden institucional presente, que no era solamente económico, claro, ¿no? porque iba más allá de las relaciones decir, no, miren que de capital, porque no era solo la propiedad también, privada, por ejemplo, claro, sino darse cuenta que el núcleo claro, familiar, porque a diferencia del marxismo, el anarquismo se centra en el problema del poder. El marxismo entiende que el poder es consecuencia de relaciones económicas. Entonces el marxismo cambiemos la infraestructura y privada, claro, sí, el medio de producción, por añadidura todo se destruirá. Los anarquistas discrepaban con eso y por eso se parte la Primera Internacional, ¿no? Los anarquistas se centraban en la cuestión del poder y consideraban que el económico no era el único, y el poder en las relaciones de género, en las relaciones familiares, también era algo a atacar. Y ahí es donde surge toda esta cuestión del amor libre, ¿no? Como una alternativa utópica a las relaciones afectivas. Y Roberto de las Carreras lo implementó de alguna forma en su vida, más allá de propugnarlo, porque viste, lo que se plantea es que perseguía a mujeres casadas y nada más. Y bueno, claro. Bueno, esa pero era a la vez su forma, digamos, de implementar algo que estaba, un guerrillero, digamos, una especie de guerra de guerrillas erótica. Pero él, a ver, ¿cómo lo implementa? Bueno, hay un detalle que quiero decir de Roberto de las Carreras, y es que él mismo también se dice en su momento que es cornudo, o en su momento que fue engañado, o sea, que perdió él, digo, también y se dice que es el feminista también. Claro, porque ¿qué pasa? Esto se puede ver en Amor Libre, no creo que es el momento más evidente de todo este problema, porque él se casa, tiene un hijo, Raúl, y bueno, eventualmente se separa de su esposa. Él cuenta la historia al comienzo de Amor Libre diciendo que llega de Buenos Aires y encuentra a su mujer con otro hombre. Ahora, y lo felicita, o claro, habla, la felicita a ella por haber seguido sus enseñanzas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Eso es el amor libre en el contexto del Montevideo del 900? Sí. ¿Por qué? Porque ¿cuál era, según la ley de la época, la conducta esperable del marido? El marido debía matar a la mujer. Sí, y tenía un atenuante, digamos. No era un atenuante. Eso era la conducta perfectamente legal. Quedaba libre. No se lo juzgaba por eso. Esa era la ley de la época. Sí, el crimen pasional, digamos, estaba admitido. Bueno, el crimen pasional. Dicho en el sentido... No, si la mujer mataba al hombre no estaba admitido. Correcto, era solo el hombre. Claro. Era la cuestión del privilegio masculino. Por eso Uruguay Cortázar dice, ¿cuál es el feminismo de Roberto de las Carreras? Renunciar a ese privilegio masculino. Claro. En vez de matarla, lo felicito. Él dice, es el suicidio del falo, ¿no? Claro, sí. Digamos, ese discurso de amor libre está inscrito en una lucha más grande. Quiero leerte nada más para terminar, y para comentar 2 minutos, esta frase que a mí me pareció muy interesante de Zunfelde, nada menos, que dice: me parece el más neto y sumo representante, Roberto de las Carreras, de esas dos formas de conciencia intelectual en Occidente, características de su época, está hablando de fines del siglo XIX, ¿no? El dandismo literario, cuyo deporte era espantar al burgués, ¿no? Y habla de Baudelaire, a Wilde, y el anarquismo revolucionario. O sea, para él eran dos vertientes que estaban en Roberto de las Carreras: el dandismo literario y el anarquismo revolucionario, destructor
de todas las normas jurídicas y morales de la sociedad de tipo tradicional. La coincidencia de ambas corrientes en él es lo que define su personalidad singular y terrible, única en nuestra historia. El amor libre que predicó y practicó en medio del escándalo ambiente es un postulado anarquista, dice Sufren. O sea, sí, ahora lo que me interesa de esa cita es cómo él ve en Roberto de las Carreras la conjunción de diversos factores, ¿no? O sea, ve una coherencia, digamos, no solamente el dandismo con el anarquismo. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, ¿cómo entra este dandy aristócrata en el contexto del anarquismo proletario? Sí, 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 sí. Y eso es claro, es una pregunta que me hacen mucho, porque es algo difícil de encajar desde nuestros esquemas mentales. Pero de nuevo, te insisto, cuando uno analiza el periodo, esto no resulta tan extraño. O sea, en Vos decís que es un patricio que se alía con los trabajadores, claro, trabajador en contra de la burguesía. Así lo planteo en mi libro. Y no es el único caso latinoamericano, se ve en Santos Chocano también, en Valdelomar, en Perú, y bueno, podemos seguir contando. Cuando uno entra a hacer un estudio comparativo de lo que pasa con el modernismo latinoamericano, se ve que esta conexión existe a varios niveles. Entonces, a nivel de publicaciones, daba el ejemplo de Rubén Darío antes. Ahora, claro, estamos en este momento de modernización capitalista, ¿no? En donde el proletario se siente amenazado por la explotación burguesa, pero a su vez el patricio también se ve amenazado porque lo están dejando de lado una clase nueva, los nuevos ricos, los advenedizos. Y Roberto de las Carreras, yo creo que lo que intenta hacer es juntar al antiguo patriciado que se ve dejado de lado con de todas formas, después también se hace, digamos, se vincula con Valle de Ordóñez, que a la vez tenía buenos vínculos con los anarquistas, pero iba a generar el Estado uruguayo más importante, más grande. En fin, es complejo. Marcos Bassen, se nos terminó el tiempo. Gracias por estar acá, gracias. Fue muy ilustrativa. Yo creo que va a servir para esta semana dedicada a Roberto de las Carreras. Sin duda es un autor que hay que reeditar en algún momento, porque un detalle que no decimos es que prácticamente no está reeditado nunca, ¿no? O sea, es muy difícil acceder a su poesía. Y todo esto que mencionas vos son libros antiguos, ¿no? Bueno, en los apéndices de mi libro yo puse algunas cosas que sé que no fueron reeditadas, que fueron editadas hace un siglo, pero después nunca más se recogieron. Todavía circula la edición de Algerrama, que tanto se imprime. Y bueno, y para de contarlo, de los libros de la última etapa no se recogieron. Todavía circula la edición de Algerrama, que tanto se imprime. Y bueno, y para de contarlo, de los libros de la última etapa quizás hay que hacer una antología para la Biblioteca Nacional, una nueva antología con todo, seleccionando todo de todos los libros. En fin, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, Marcos. Gracias.